Mi esposo me abandonó justo cuando rompí aguas para ir a salvar a su ex. Cuando volvió en silla de ruedas, su familia me exigió que lo salvara. Yo le entregué los papeles del divorcio y dije una sola frase que los dejó pálidos a todos. En ese momento, yo estaba alojada en una suite posparto VIP, en un centro premium de atención maternal en el centro de Seattle. La incisión de mi cesárea todavía me dolía con una punzada sorda y persistente. Cada vez que me giraba o me movía apenas un poco, el dolor me recordaba con crudeza el parto agotador que había soportado hacía una semana. Mi hija, la pequeña Ope, dormía profundamente en la cuna de roble junto a mi cama. Era una bebé muy buena. Se despertaba casi exclusivamente cuando tenía hambre. El teléfono de mi mesita de noche tenía el sonido apagado, solo estaba en vibración, pero llevaba zumbando sin descanso desde primera hora de la mañana. La pantalla se iluminaba constantemente y luego volvía a apagarse. 15 llamadas perdidas de mi suegra. 7 llamadas perdidas de Jason, el mejor amigo de Luke. 4 llamadas perdidas de la hermana de Luke. Miré aquellas notificaciones con total indiferencia. El corazón ni siquiera me dio un vuelco. Estaba acostumbrada a su naturaleza caótica, pero entonces apareció un número que no tenía guardado. No reconocí el número, pero cuando pasó a llamada perdida, la transcripción del buzón reveló un nombre que me dejó paralizada. Edward, mi padre, el hombre que durante los últimos 10 años solo me había llamado exactamente 2 veces, ambas en acción de gracias. Desde que tuvimos una pelea enorme por su apresurado segundo matrimonio, no había iniciado ni una sola llamada en una década. Si incluso mi padre estaba llamando, significaba que el cielo estaba realmente a punto de venirse abajo. Me quedé mirando la pantalla. La llamada terminó y luego volvió a vibrar. Otra vez mi padre. Respiré hondo, estiré la mano hacia el teléfono, pero no respondí, ni tampoco devolví la llamada. Mantuve pulsado el botón de encendido y seleccioné apagar. Un silencio absoluto envolvió la habitación, salvo por la respiración suave y rítmica de la bebé Ope. La puerta de mi suite se abrió con mucha delicadeza. Katie, mi enfermera privada de posparto, entró empujando un carrito médico. Hannah, es hora de revisar tu presión arterial y mirar la incisión, dijo. Era joven. Su voz siempre era tranquilizadora. Miró el teléfono apagado sobre la mesa y me observó con un leve gesto de preocupación compasiva. Hannah, ¿hay algún tipo de emergencia con tu familia? Tu teléfono lleva zumbando con llamadas perdidas desde el amanecer. Le sonreí, con una sonrisa que probablemente era más pálida que mi propio rostro. Extendí la mano y acaricié suavemente la mejilla de mi hija. Está bien, Katie. Mi prioridad más importante y urgente está justo aquí. La enfermera me miró, con los ojos llenos de lástima. Probablemente pensaba que yo era una madre soltera abandonada, o alguien que estaba huyendo de una familia profundamente disfuncional. Tenía razón a medias. Me habían abandonado, pero no de la forma que ella imaginaba. Yo sabía exactamente por qué estaban llamando todos, incluso mi padre. Esa mañana, cuando Katie me llevó en silla hasta la zona de descanso para tomar un poco el sol, la gran televisión de la sala de espera estaba transmitiendo CNN. Última hora. Según los informes más recientes, la situación en una zona de conflicto inestable de Oriente Medio se había intensificado drásticamente. Un grupo de contratistas y especialistas estadounidenses estaba atrapado. Entre los nombres de los desaparecidos estaba Luke Peterson. Luke, mi esposo. El hombre cuyo nombre aparecía en la lista de desaparecidos al otro lado del mundo. La gente dice que cuando una esposa se entera de que su marido está en peligro, debería quedar destrozada. Debería llorar. Debería hacer todo lo que estuviera en su poder para ayudar. Pero cuando oí su nombre, el corazón ni siquiera me dio un vuelco. Estaba tan quieto como un lago en otoño, tan frío como la noche de hacía 3 semanas. La noche en que comprendí que mi matrimonio de 7 años había terminado de verdad. ¿Cómo podía compararse el dolor físico de la incisión de una cesárea con la agonía de que la persona a la que más amabas te apuñalara por la espalda, justo cuando estabas en tu momento más vulnerable? Podían llamarme despiadada. Podían llamarme de sangre fría, pero ellos no lo sabían.
Nunca sabrían lo que Luke nos hizo a mí y a mi hija justo antes de subirse a un avión rumbo a aquella zona de guerra. Todo empezó 3 semanas antes. Yo estaba en la semana 39 de embarazo. Mi cuerpo pesaba muchísimo. Tenía las piernas hinchadas como troncos. Cada paso era un esfuerzo monumental. Estaba sentada en nuestro conocido sofá seccional del salón. Me frotaba la barriga con las manos, intentando contar las pataditas de mi bebé. Estaba agotada, pero desbordada por la feliz expectativa de la maternidad. Luke, mi esposo, estaba sentado a mi lado, pelando una manzana con cuidado. Siempre era así de meticuloso. Estábamos viendo las noticias de la tarde. Era una costumbre fija en nuestra casa desde hacía 7 años. Una familia pequeña y tranquila, un marido cariñoso, un bebé en camino. Yo solía pensar que mi vida estaba perfectamente completa. De repente, la emisión pasó a las noticias internacionales, a un punto crítico de Oriente Medio donde estaban destinados varios trabajadores humanitarios y periodistas estadounidenses. La voz de la presentadora se volvió grave. Acabamos de recibir información de que una corresponsal de guerra estadounidense independiente, Diana Jenkins, ha sido reportada como desaparecida mientras cubría la zona de conflicto. Clac. El cuchillo de pelar que Luke tenía en la mano cayó sobre el suelo de madera, rebotando contra la pata de la mesa de centro con un agudo sonido metálico. La manzana a medio pelar rodó. Me giré para mirarlo y jamás olvidaré la expresión de su rostro. Estaba atónito, con los ojos muy abiertos, clavados en la pantalla del televisor. Toda la sangre se le había ido de la cara, dejándolo mortalmente pálido. El estómago se me contrajo con una leve contracción de Braxton Hicks. Hice una mueca y me sujeté la barriga. Cariño, ¿qué pasa? Se te cayó el cuchillo. Diana. Yo conocía ese nombre. Lo había escuchado demasiadas veces en mis 7 años de matrimonio. Era la exnovia de Luke, su primer gran amor, una relación profunda que había durado casi 10 años desde la universidad y más allá. Solía escuchar a mi suegra, Bárbara, suspirar cada vez que me veía cocinar. Diana era tan ambiciosa. Viajaba por el mundo haciendo cosas tan importantes. También escuchaba a los amigos de Luke darle palmadas en la espalda durante barbacoas de borrachera y susurrar. Luke todavía echa de menos a Diana. Si ella no hubiera elegido su carrera en el extranjero. Ella era una corresponsal de guerra brillante, hermosa e intrépida. Y yo. Yo solo era una contable corporativa normal, que aceptó dar un paso atrás, encargarse de la casa y prepararse para tener un bebé. Luke se sobresaltó y se agachó apresuradamente para recoger el cuchillo. Ni siquiera pudo mirarme a los ojos. No, no es nada. Tengo que atender una llamada en mi despacho. Un cliente tiene una emergencia. Estaba mintiendo. Yo sabía que estaba mintiendo. Le temblaba la voz. Prácticamente corrió por el pasillo hasta su estudio y cerró la puerta de golpe. Incluso oí el claro clic del pestillo al cerrarse desde dentro. Era un comportamiento completamente anormal. No había hecho nada parecido en 7 años. Me quedé sola en el salón. La manzana a medio pelar sobre la mesa empezó a oxidarse y a ponerse marrón. No podía oír exactamente lo que decía, pero podía sentir la urgencia frenética y aterrada de su voz amortiguada filtrándose por la puerta. Oí sus pasos pesados y rápidos yendo de un lado a otro. La barriga volvió a darme una punzada. Me la froté, intentando calmar a mi bebé y calmarme a mí misma. Probablemente no sea nada, pensé. Solo una vieja amiga en problemas. Es normal que esté preocupado, pero la intuición de una mujer, especialmente la de una mujer a punto de cruzar el umbral del parto, nunca se equivoca. No sabía que la puerta del estudio que acababa de cerrar con llave era también la puerta que estaba dejando fuera el futuro de la familia que tanto me había esforzado por construir. Pasó una hora. Permanecí inmóvil en el sofá. La manzana sobre la mesa se había vuelto de un marrón oscuro, como si estuviera golpeada, exactamente igual que mi ánimo. Para entonces, el abdomen se me estaba endureciendo en contracciones rígidas e intensas, pero no tenía cabeza para cronometrarlas. Mis ojos estaban clavados en la puerta del estudio. Por fin, la puerta se abrió. Luke salió.
pero no llevaba un vaso de agua. Llevaba su maleta de mano con ruedas, la que usaba para viajes cortos de negocios. El corazón se me hundió en el estómago. ¿A dónde vas? Forcé las palabras, con la voz quebrada. Luke se negó a sostenerme la mirada. Miró la ventana, el suelo, cualquier cosa menos el rostro pálido de su esposa. Tengo un viaje de emergencia a Portland. Es urgente. Tengo que irme esta noche. Una mentira torpe y patética. ¿Un viaje a Portland? ¿Por qué había necesitado encerrarse en una habitación durante una hora? ¿Un viaje a Portland? ¿Por qué parecía tan aterrorizado y atormentado como un hombre que iba a la guerra? Me esforcé por ponerme de pie. Mi barriga de 39 semanas me hacía moverme como una osa torpe. Caminé tambaleándome hasta la entrada y bloqueé la puerta principal. Estoy a punto de dar a luz. El médico dijo que podría ser cualquier día. Estoy de 39 semanas. Luke. ¿A dónde vas ahora mismo? Es realmente importante. Tengo que irme, soltó, con la voz cargada de impaciencia. Extendió la mano y me empujó suavemente. Te prometo que volveré antes de que des a luz. Apártate. Fue exactamente en ese momento, en el segundo en que su mano me empujó, cuando un chorro repentino de líquido caliente salió de mí. No fue un goteo. Fue una inundación incontrolable que empapó mi vestido premamá, bajó por mis piernas y formó un charco sobre el suelo de madera. Me quedé paralizada. Un terror puro y absoluto se apoderó de mí. Agarré el brazo de Luke, clavándole las uñas en la piel. Luke, acabo de romper aguas. Se ha roto. No te vayas. Por favor. Te lo suplico. No me dejes. Empecé a sollozar de forma histérica. El miedo que había reprimido durante 9 meses explotó. ¿Te olvidaste de mi madre? ¿Te olvidaste de la historia que te conté? Mi mamá murió en la mesa de parto intentando dar a luz a mi hermano. Estoy aterrada. Quédate conmigo en casa. No me dejes sola. Ese era el trauma más oscuro de mi vida. Tenía pánico de dar a luz, pánico de los hospitales, pánico de enfrentarme a la muerte sola. Luke lo sabía mejor que nadie en el mundo. Dudó. Miró el charco de líquido amniótico extendiéndose por el suelo. Miró mi cara aterrada, surcada de lágrimas, y luego miró su reloj. Solo una mirada. Una sola mirada a la hora mientras su esposa estaba rompiendo aguas y suplicando por su vida. Esa simple mirada mató hasta el último resto de amor que me quedaba por él. Lenta y decididamente, fue separando mis dedos de su brazo, uno por uno. Mis sollozos se detuvieron de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no jadeaba. Entonces lo comprendí. Por fin lo entendí. Di un paso atrás, despejando el camino hacia la puerta. Vete, dije. Mi voz sonó escalofriantemente tranquila. Incluso a mí me sorprendió. Pero recuerda esto. Si hoy cruzas esa puerta, cargarás con todas las consecuencias, por nuestra hija y por ti mismo. Él agarró apresuradamente la maleta y se lanzó hacia la puerta. En medio de su pánico, incluso había olvidado el pasaporte y la cartera sobre la consola de la entrada. Espera, dije. Se quedó congelado en la puerta, dándose cuenta de lo que había olvidado. Arrastré mi cuerpo pesado hasta el dormitorio, mientras el líquido amniótico seguía goteando. Abrí el cajón de su mesita de noche, agarré su pasaporte y, junto a él, una tarjeta de débito. Era la tarjeta en la que había guardado todo su salario durante los últimos 7 años. Yo trabajaba como contable. Mi sueldo cubría nuestros gastos diarios, así que rara vez tocaba su dinero. Había unos $40,000 en ella, dinero que pensaba usar para el futuro de nuestra hija. Volví al salón con ambas cosas en la mano. No se las entregué. Se las lancé con fuerza contra el pecho. Toma. Ve a salvar a tu mujer. Vas a necesitar dinero y esto para volar. Luke se estremeció y las atrapó. Me miró, con un destello de culpa cruzándole los ojos, pero desapareció al instante. Se las metió en el bolsillo de la chaqueta sin decir una sola palabra. Portazo. La puerta se cerró,
y el sonido resonó en el apartamento vacío y frío. Me quedé allí, de pie, en un charco de mi propio líquido amniótico. Miré la puerta cerrada durante mucho tiempo. Luego me deslicé lentamente por la pared hasta quedar sentada en el suelo. Me sentía completamente agotada, pero las manos no me temblaban. Saqué el teléfono. No llamé a mi suegra ni llamé a mis amigas. Marqué tranquilamente al 911. Hola, ¿es emergencias? He roto aguas. Por favor, envíen ayuda. Hice una pausa de un segundo antes de añadir. Estoy sola en casa. El trayecto al hospital se sintió eterno. Iba tumbada en la camilla de la ambulancia, con la sirena aullando, atravesando la noche. Y aún así, mi mundo estaba aterradoramente silencioso. Las contracciones venían rápidas y fuertes, cada una más dolorosa que la anterior. Los paramédicos no dejaban de preguntarme, sigue respirando hondo. ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu familia? Llámalos para que nos esperen en el hospital ahora mismo. Yo solo negué con la cabeza, mientras las lágrimas volvían a llenarme los ojos. Me mordí el labio con fuerza. Estoy sola. Por favor, dens prisa. Pensé en mi madre. En realidad, nunca la conocí. Solo la conocía por fotografías en blanco y negro. Una mujer de ojos tristes. Mi padre me había contado que el día que murió, ella también estaba sola en la sala de partos, empujando hasta quedarse sin fuerzas para dar a luz a mi hermano. Mi padre estaba fuera, en el pasillo, con sus padres, rezando por un hijo varón. Cuando el médico salió a anunciar que mi madre no había sobrevivido, a mis abuelos solo les importó sostener a su nieto. Y mi padre ni siquiera entró a ver el rostro de su esposa por última vez. Los hombres, quizá todos eran iguales. Siempre tenían prioridades más importantes que las vidas de las mujeres que se enfrentaban a la muerte por ellos. Llegar al hospital fue borroso, como una película acelerada, caótica y aterradora. Me llevaron de inmediato a urgencias. Rápido. ¿Dónde está la familia de la paciente? Nadie. La paciente tiene rotura prematura de membranas. Se detecta sufrimiento fetal. Tenemos que hacer una cesárea de emergencia. Una enfermera joven me puso una carpeta y un bolígrafo en la mano. Habló increíblemente rápido justo cuando yo me retorcía bajo una contracción enorme. Señora, tiene que firmar este consentimiento quirúrgico de emergencia. No podemos operar sin su firma. Yo temblaba. La vista se me nublaba con las lágrimas. No podía leer ni una sola palabra. Estaba firmando un contrato de vida o muerte para mí misma. Incluso en ese momento, el hombre al que llamaba mi esposo no estaba allí. ¿Dónde estaba? Probablemente ya a 3000 pies de altura, volando hacia una mujer cuya vida importaba más que la de su esposa y su hija. El quirófano estaba helado, y las luces quirúrgicas, cegadoras. Oí el sonido metálico y afilado de los instrumentos. Oí a los médicos hablar del procedimiento. Apreté la mandíbula, negándome a dejar escapar un gemido patético. Otras mujeres tenían esposos sujetándoles la mano, madres acariciándoles el cabello. Yo solo me tenía a mí misma para luchar por 2 vidas sobre aquella fría mesa de operaciones. La autocompasión, la agonía y la desesperación me subieron hasta la garganta. Aguanta, respira hondo. Ya casi está, resonó la voz del médico. Y entonces, guá, guá. El llanto atravesó el silencio aterrador del quirófano. Fue claro y fuerte. Es una niña. 7 libras, absolutamente preciosa, celebró el médico. En ese exacto segundo, rompí a llorar con sollozos fuertes e incontrolables. Lloré como nunca había llorado. No por el dolor, sino por puro alivio. Mi bebé, mi hija, estaba a salvo. La envolvieron en una manta suave y la acercaron a mi mejilla. Su calor, el dulce olor de una recién nacida. Giré la cabeza y le besé la frente. Hola, bebé, susurré. Ope. Tu nombre es Ope. Te voy a llamar Ope. La nombré allí mismo. No con el nombre elegante que Luke y yo habíamos elegido juntos, sino Ope.
Porque entendí que lo único que necesitaba en ese momento y durante el resto de mi vida era algo a lo que aferrarme. No necesitaba nada más, solo a ella. De vuelta al presente. Acababa de terminar de cambiar cuidadosamente el pañal de Ope. Parecía cómoda, soltó un largo bostezo y volvió a quedarse dormida. La incisión aún escocía, pero al mirarla, todo mi dolor se calmaba. Le susurré con ternura. Sé buena, Ope. Duerme tranquila. Mamá te ama. Van. La puerta de mi suite VIP se abrió de golpe con una fuerza explosiva. Sin llamar, sin avisar. El impacto fue tan violento que la puerta chocó contra la pared con un estruendo ensordecedor. Di un salto y, apresuradamente, cubrí a mi bebé con la manta. Ope, arrancada del sueño por el fuerte ruido, se estremeció aterrorizada y empezó a gritar con todas sus fuerzas. Bárbara, mi suegra, irrumpió en la habitación. Tenía el pelo desordenado, su cara blusa de seda arrugada, la cara enrojecida por la rabia y probablemente por haber corrido. Había perdido por completo el porte aristocrático y sereno de una matriarca adinerada. Pero lo que me heló la sangre fue que entró corriendo sin siquiera mirar la cuna. No le importaba si su nieta recién nacida era niño o niña. No le importaba si el bebé lloraba o dormía. Marchó directa hacia mi cama, prácticamente hundiéndome el dedo índice en la cara. «Hannah, ¿acaso eres humana?», chilló, con una voz que ahogó el llanto de Ope. Me quedé atónita. Levanté rápidamente a mi bebé, la apreté contra mi pecho y le di palmaditas en su diminuta espalda temblorosa. «Bárbara, ¿cómo has entrado aquí? Has asustado al bebé». Bárbara actuó como si no pudiera oír llorar a su nieta. Actuó como si no pudiera oírme. Tenía los ojos inyectados en sangre, mirándome con odio, como si yo hubiera asesinado a sus padres. Gritó con voz aguda. ¿Te preocupa que tu hija se asuste? ¿Y mi hijo qué? ¿Dónde está tu esposo? Mi hijo está atrapado en una zona de guerra. Va a morir. ¿Lo entiendes? Pisoteó el suelo. Y tú estás aquí sentada. Apagas el teléfono. Te haces la sorda y la muda con toda esta familia. ¿Acaso eres la nuera de esta casa? Miré a la mujer desquiciada que tenía delante. Su hijo se estaba muriendo. ¿Y mi hija? Mi hija nació sin su padre a su lado. ¿Quién provocó todo esto? Intenté mantener la compostura. Sosteniendo a mi bebé con un brazo, señalé la puerta con el otro. Bárbara, baja la voz. El bebé estaba durmiendo. Sea lo que sea, sal al pasillo. Esto es un hospital. ¿Un hospital? Se burló con una mueca torcida y desagradable. Ah, sabes que esto es un hospital. Sabes tener miedo. Déjame decirte algo. No te hagas la inocente. ¿Me estás echando? No pienso irme a ninguna parte. Tienes que darme respuestas. No me voy. Temblaba de furia. Ignorando el llanto cada vez más fuerte de Ope, dio otro paso adelante y sacó agresivamente el teléfono del bolso. Prácticamente me estampó la pantalla iluminada en la cara. Míralo. Abre los ojos y mira lo que tu esposo acaba de enviarnos. Entrecerré los ojos hacia la pantalla mientras mecía a Ope, que seguía gritando. Me vi obligada a leer el mensaje. Era un texto que Luke acababa de enviar al chat familiar, un chat del que Bárbara me había expulsado meses atrás después de discutir porque exigía que dejara mi trabajo en el primer trimestre. La mano de Bárbara temblaba violentamente, no porque el teléfono pesara, sino por puro pánico. El mensaje estaba escrito con desesperación, sin puntuación, lleno de errores, pero pude leerlo. Mamá, papá, ayúdenme. Me dispararon en la pierna, la bala está en el hueso. Estoy escondido en un sótano. No tengo medicinas. Estoy sangrando mucho. Sálvenme. Después de obligarme a leerlo, Bárbara ya no pudo contenerse. Rompió en sollozos histéricos que resonaron por la silenciosa sala de maternidad. Le han disparado. ¿Lo ves? Si algo le pasa a mi hijo, no lo soportaré. Su llanto se mezcló con los gritos de Ope, creando una cacofonía caótica y ensordecedora. Entonces, de repente, levantó la cabeza de golpe. Sus lágrimas se detuvieron,
reemplazadas por una determinación aterradora y desesperada. Me agarró del brazo, clavándome sus uñas arregladas en la piel y provocándome un dolor agudo. Hannah, sé que tienes dinero. Esa tarjeta con $40,000 que Luke te dio para guardar. Todavía la tienes, ¿verdad? No te la has gastado, ¿verdad? Me miró fijamente. ¿Y tu padre? He oído que es un alto ejecutivo. Tiene contactos políticos. Llámalo. Llama a la embajada. Usa tu dinero. Usa las conexiones de tu padre. Sácalo de allí. Eres su esposa. Tienes que salvarlo. ¿Me oyes? Miré a Barbara. Luego bajé la vista hacia el desesperado mensaje de auxilio de Luke. Le habían disparado en la pierna, sangraba, estaba aterrorizado, suplicando que lo rescataran. Sí, yo era su esposa. Según las normas normales, debería ser la más desesperada, la más destrozada, dispuesta a mover cielo y tierra para salvarlo. Pero ¿por qué, al mirar ese mensaje, mi corazón no sentía absolutamente nada? Solo me sentía cansada, agotada hasta los huesos. 3 semanas antes, cuando rompí aguas, cuando le supliqué de rodillas, cuando le dije que tenía pánico de morir, ¿qué eligió? Él eligió mirar el reloj y apartar mi mano. Ahora estaba en peligro porque había volado a una zona de guerra para salvar a otra mujer. Y su madre me exigía que lo salvara. Ope empezó a buscar mi pecho. Tenía hambre. Necesitaba mamar. Esa era mi prioridad más importante en ese momento. Aparté con delicadeza la mano de Barbara, que me sujetaba como una garra. La miré directamente a los ojos, con una voz escalofriantemente tranquila. Barbara, él tomó su decisión. Mis palabras resonaron claras y heladas, cortando los sollozos histéricos de mi suegra. Barbara, él tomó su decisión. Barbara se quedó paralizada. Me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. El dolor angustiado de su rostro fue reemplazado al instante por una furia absoluta y descomunal. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Siseó, con la voz afilada como una cuchilla. ¿Te atreves a decir que mi hijo eligió esto? Es tu esposo. Se fue por trabajo y quedó atrapado en un tiroteo. Y tú me hablas con semejante falta de respeto, desalmada. Ope se estaba poniendo cada vez más inquieta, percibiendo aquella energía tóxica. Yo estaba agotada. La incisión volvía a arder. De verdad no quería discutir en ese momento. No en una habitación de hospital. No delante de mi hija recién nacida. Barbara, estoy agotada. Le di unas palmaditas suaves en la espalda a mi bebé. Vete a casa y habla con George. Necesito descansar. Mi bebé necesita silencio. ¿Descansar? Barbara soltó una risa amarga y cruel. Lo sabía. Esposa inútil y desagradecida. Tu esposo se está muriendo ahí fuera y tú estás tumbada en una suite VIP, viviendo como una reina y abrazando a tu hija. Eres de sangre fría. Luke debió estar ciego para casarse contigo. Desató una avalancha de insultos venenosos que no le había oído en los 7 años que llevaba conociéndola. Cerré los ojos y respiré hondo. Había pensado quedarme callada, pero ella no merecía mi silencio. Dejé con cuidado a Ope de nuevo en la cuna. Seguía llorando, pero sabía que tenía que terminar con aquello de inmediato. Alcancé mi iPad en la mesita de noche. Nunca tuve intención de usar esto. Había instalado una cámara de seguridad cerca de la entrada de nuestro apartamento hacía meses, sobre todo para evitar robos de paquetes y sentirme segura cuando estaba sola en casa. Nunca imaginé que captaría el momento más cruel de mi matrimonio. Abrí la aplicación de almacenamiento en la nube. No tuve que buscar mucho. Era el último vídeo grabado aquella fatídica noche de hacía 3 semanas. Coloqué el iPad sobre la mesa de la cama y giré la pantalla hacia Barbara. Mira esto, dije con calma. Mira cómo tu precioso niño de oro tomó su decisión antes de llamarme fría. Barbara entrecerró los ojos cuando el vídeo empezó a reproducirse. La pantalla mostraba claramente el salón y la puerta principal. Luego aparecí yo en el plano, con el rostro deformado por el dolor. Luke salió con su maleta. Entonces llegó el audio.
Mi voz desesperada resonó desde el iPad. Estoy a punto de dar a luz. ¿A dónde vas ahora mismo? Y luego, el momento exacto. La pantalla captó claramente cómo me estremecía y cómo una enorme cantidad de líquido caía por mis piernas, formando un charco en el suelo. Después, mis súplicas histéricas. Luke, acabo de romper aguas. Por favor, no te vayas. Tengo miedo. Mi mamá. Estoy aterrada de morir. Mi suegra se quedó congelada. Se llevó la mano a la boca. Pero el vídeo siguió reproduciéndose. Mostró a Luke mirando el líquido amniótico en el suelo. Luego mirando su reloj. Captó cómo me separaba con decisión los dedos aferrados a su brazo. Mostró cómo yo caía al suelo, le agarraba la pierna, y cómo él se apartaba, agarraba la maleta y cerraba la puerta de golpe. El vídeo terminó conmigo sola, deslizándome por la pared, sentada en un charco de líquido amniótico, mirando la puerta con la vista perdida. La habitación del hospital quedó en un silencio sepulcral. El llanto de Ope se había reducido a suaves gemidos. Mi suegra estaba clavada en el sitio. Su rostro pasó de un rojo furioso y encendido a un blanco fantasmal. Estaba temblando. Dio un paso atrás, luego otro, como si acabara de ver un fantasma. No podía creer que su hijo perfecto y entregado pudiera hacer algo tan monstruoso. La miré directamente a los ojos, con la voz fría como el hielo. ¿Ahora lo ves? Mientras yo me enfrentaba a la muerte para traer al mundo a su hija, él eligió marcharse. Eligió cruzar el mundo para salvar a su exnovia. Abandonó a su propia hija antes de que diera su primer aliento. Dime, Bárbara, ¿quién es la persona de sangre fría? Hice una pausa de un segundo antes de dar el golpe final. Ah, y esos $40.000 por los que preguntabas. Se los di justo antes de que se fuera. Se los di para que pudiera abrirse paso a base de sobornos en una zona de guerra y salvar a Diana. ¿No es increíble tu hijo? A Bárbara se le desencajó la mandíbula, pero no salió ningún sonido de su boca. Se dio la vuelta, salió tambaleándose de la habitación, chocó contra el carrito médico y huyó como si corriera por su vida, olvidando por completo su bolso de diseñador en la silla. La habitación recuperó al instante su calma, dejando solo los suaves sollozos de Ope. La levanté en brazos y la mecí. Su calor pasó a mí, pero mi corazón siguió congelado. Normalmente, ver a mi arrogante suegra huir avergonzada debería haberme hecho sentir reivindicada. Pero no. Solo sentí una tristeza sin fondo. ¿Por qué Luke había sido tan cruel? No solo me traicionó. Destruyó la imagen perfecta que había construido meticulosamente para la madre que lo consideraba su único orgullo. Obligó a dos mujeres, su esposa y su madre, a enfrentarse en una arena. Pero no podía permitirme ser débil. No podía quedarme allí sentada amamantando mi dolor. Luke tomó su decisión. Bárbara me mostró exactamente de qué lado estaba. Ahora era el momento de que yo tomara la mía. Tenía que proteger a mi hija y tenía que proteger mis bienes. Dejé a Ope de nuevo en la cuna. Por fin se estaba quedando dormida. Tomé el teléfono y busqué el número de mi suegro. York. En 7 años, casi nunca había hablado directamente con él, porque Bárbara gobernaba aquella casa con mano de hierro. Pulsé llamar. Sonó durante mucho tiempo antes de que contestara. ¿Hola? La voz de George era ronca y agotada. Probablemente estaba intentando desesperadamente averiguar cómo salvar a Luke. George, soy Hannah, dije. ¿Hannah? Sonó sorprendido. ¿Te llamó tu suegra? ¿Por qué no contestabas? ¿Cómo está Luke? ¿Ya encontraste una forma de ayudarlo? Tu padre tiene contactos. Lo interrumpí. No tenía absolutamente ninguna paciencia para esto. George, llamo para informarte de 2 cosas. Silencio total al otro lado. Probablemente lo había dejado atónito mi tono. Continué, con la voz plana. Primero, mi bebé ya nació. Es una niña. Las 2 estamos sanas y yo me estoy recuperando en un centro de cuidados. Ah, ¿sí? Respondió secamente. Ni una sola pregunta sobre el nombre de su nieta. Ni una sola pregunta sobre si había sido cesárea o parto natural, o si yo estaba bien.
Esa apatía convirtió mi corazón en piedra. Entonces, sobre lo segundo. ¿Llamaste a la embajada o debería hacerlo yo? Lo segundo, lo interrumpí de nuevo. El condominio de lujo en el centro de Seattle donde tú y Bárbara están viviendo. Yo compré esa propiedad por completo con mi herencia antes de casarme con Luke. Está únicamente a mi nombre. Silencio. Podía oír su respiración pesada. He tomado una decisión. Voy a vender el condominio, dije con claridad. Necesito que tú y Bárbara empaquen sus cosas y se muden antes de que termine esta semana. Necesito el dinero. Tú, rugió. No te atreverías. ¿Estás loca? La vida de tu esposo pende de un hilo ahí fuera, y tú estás hablando de vender la casa y echar a tus suegros a la calle. ¿Qué clase de monstruo eres? Sus maldiciones resonaron por el teléfono, pero no sentí miedo. George, respondí con calma. Esa casa es mía. Luke eligió abandonarme mientras yo rompía aguas para ir a hacerse el héroe por su ex. Nadie en esta familia nos respeta ni a mí ni a mi hija. Cuando Bárbara irrumpió aquí, solo me gritó. Ni siquiera miró a su nieta una sola vez. ¿Por qué demonios debería dejar que vivan en mi casa? Tú, necesito el dinero para criar a mi hija. Luke se ha ido. Tengo que arreglármela sola. Ustedes dos pueden buscarse su propia vivienda para la jubilación. O mejor aún, vayan a pedirle ayuda a la familia de Diana. ¿Quién sabe? Si ella salva a Luke, quizá todos puedan volver a ser una gran familia feliz. No esperé su respuesta. Colgué. Me temblaban las manos. Era la primera vez en mi vida que hacía algo tan despiadado e irrespetuoso con mis mayores. Pero al mirar a mi hija dormida, supe que no me arrepentía. Si yo no nos protegía, nadie más lo haría. Sabía que aquello llegaría a oídos de mi padre de inmediato. Después de semejante golpe, Bárbara y George sin duda llamarían a Edward para quejarse. Y yo conocía a mi padre. Jamás se pondría de mi lado. Como ellos, vivía por una sola cosa. Las apariencias. Tenía razón. Aproximadamente una hora después, mi teléfono vibró. Edward. Esta vez, no lo apagué. Respiré hondo, me preparé y deslicé el dedo para contestar. Hannah, vuelve a casa ahora mismo. No hubo hola. No hubo ¿cómo estás? Las primeras palabras de mi propio padre, una semana después de mi cesárea, fueron una orden. Me ladraba por teléfono como si yo fuera una fugitiva. Cerré los ojos, intentando mantener la voz firme. Papá, estoy en el centro de posparto. Acabo de tener una cirugía mayor la semana pasada. ¿Lo olvidaste? No me vengas con excusas, bramó. Siempre tenía esa voz autoritaria y atronadora. ¿Qué demonios estás haciendo? Echaste a tus suegros de su casa. Declaraste el divorcio mientras tu esposo está desaparecido. ¿Acaso eres humana? ¿Todavía me consideras tu padre? Guardé silencio. La incisión palpitaba. Me avergonzaste. Me humillaste delante de la familia Carter, gritó por el auricular. George y Bárbara acaban de llamarme. Estaban llorando. Me maldijeron por no haberte criado bien. Dijeron que mi hija es una serpiente desagradecida y de sangre fría. ¿Cómo se supone que voy a dar la cara ahora en el club? Es una maldición haber tenido una hija como tú. Avergonzado. Susurré la palabra para mí misma. Siempre se trataba de estar avergonzado. Toda su vida giraba alrededor de su imagen. No le importaba lo que su hija hubiera pasado. No le importaba su nueva nieta. Solo le importaban los chismes del club de campo. Papá, mi voz sonó agotada. Llamaste solo para gritarme porque estás avergonzado. No preguntaste cómo está tu nieta. No preguntaste si yo tenía dolor, tumbada sola en una mesa de operaciones. Durante una fracción de segundo, había esperado que después de todos estos años, quizá hubiera cambiado. Su respuesta lo destruyó todo. ¿Dolor? ¿Qué dolor? Espetó. Las mujeres dan a luz todo el tiempo. Sacas un hijo y ya quieres una medalla. No seas débil como tu madre. Esa frase. Débil como tu madre.
Golpeó la herida más profunda, dolorosa y resentida de mi alma. Una herida que había enterrado durante 20 años. Me reí. Una risa seca y escalofriante resonó en la silenciosa habitación del hospital. Me reí de mi propia estupidez. Me reí porque yo, una mujer de 30 años que acababa de sobrevivir a un parto, todavía esperaba una pizca de amor de ese hombre. Mi risa repentina hizo que mi padre se detuviera. Su rabia titubeó. ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¿Estás loca? Me río, papá. Me río porque eres exactamente igual que George y exactamente igual que Luke. Ustedes los hombres son todos iguales. ¿Qué tonterías estás diciendo? Espetó, desconcertado. Dijiste que soy débil como mi madre. Mi voz empezó a temblar, no por miedo, sino por una furia cruda y absoluta. Tienes razón. Mamá fue débil. Fue débil porque te escuchó. Aunque los médicos le prohibieron estrictamente volver a quedarse embarazada, lo hizo de todos modos. Solo porque tú exigías un hijo varón, solo para poder presumir delante de tus amigos. Porque mi madre fue débil, grité, liberando 20 años de trauma enterrado. Murió en aquella mesa. 2 vidas se perdieron a la vez. ¿Lo recuerdas? Yo tenía 10 años. ¿Alguna vez sentiste lástima por ella? ¿Alguna vez sentiste una sola pizca de culpa por haberla empujado a eso? Silencio absoluto en la línea. El silencio era más aterrador que los gritos. Era una confesión. No, respondí por él. No la sentiste. Solo te avergonzaba que tu esposa muriera sin darte un heredero. Te preocupaba tanto lo que diría la gente, que antes del aniversario de su muerte ya te habías casado con tu nueva esposa. Conseguiste tu hijo. Conseguiste tu estatus. Quedaste satisfecho. Y dejaste que tu hija viviera como un fantasma en su propia casa. Las lágrimas me corrían por la cara, empapando el arrullo de Ope. Ella se movió, abrió sus ojos oscuros y claros, mirándome como si estuviera escuchando. Me sequé rápidamente las lágrimas y le besé la frente. Volví al teléfono, con la voz más tranquila, pero completamente vacía de calidez. Tienes razón, papá. Tú entiendes a los hombres mejor que nadie. No tienes empatía por mi madre. Ninguna por mí. Pero sin duda entiendes a Luke. Mi esposo es igual que tú. Necesitaba que le acariciaran el ego. No podía permitir que la gente dijera que abandonó a su valiente exnovia. No podía permitir que su verdadero amor estuviera sola en peligro. Así que eligió dejar a su esposa mientras rompía aguas. Abandonó a su hija aún no nacida y se fue volando para ser un héroe. Es un hombre increíble y responsable, papá. Exactamente igual que tú. Mi padre tartamudeó, incapaz de formar una frase. Así que no vuelvas a llamarme jamás, dije, dictando mi veredicto final. No soy como mi madre. No soy débil. No voy a morir por un hombre que no lo merece. Quien me abandone, será dejado atrás por mí. Quien me haga daño, no será perdonado. Criaré a mi hija sola. Conservaré mi propia casa. Si te avergüenzas, arréglatelas tú solo. Colgué. Tiré el teléfono a un lado, sin importarme si se rompía. Abracé con fuerza a mi diminuta hija. Mi cuerpo seguía temblando, pero por dentro sentía una extraña sensación de alivio, como si un peso de décadas hubiera sido levantado de mi pecho. Ope, susurré. A partir de ahora, somos solo tú y yo. Mamá te promete que nunca será débil. Te protegeré. Miré por la ventana. El cielo de Seattle estaba gris como siempre. Sabía que mi guerra apenas estaba comenzando. Tenía que vender el condominio. Tenía que finalizar el divorcio. Y tenía que descubrir exactamente por qué Luke se llevó esos $40,000. Su relación con Diana no era solo la de 2 viejas llamas. Después de aquella explosiva llamada con mi padre, mis manos seguían temblando. Sostuve a Ope, sintiéndome profundamente culpable. Solo tenía unos días de vida. No merecía estar rodeada de los gritos y el odio tóxico de los adultos. Le besé la cabeza. Buena niña. Está bien. Mamá está aquí. Lo siento.
Pensé que cortar lazos con mis suegros y mi padre me compraría algo de paz. Me equivoqué. El teléfono que acababa de tirar a un lado volvió a iluminarse. Esta vez no eran llamadas. Era una ráfaga rápida de notificaciones. Y mensaje, WhatsApp, Facebook Messenger. Cayeron como granizo sobre mi frágil paz. Kevin, el amigo de Luke. Hannah, ¿qué te pasa? Contesta el teléfono. Jason, compañero de trabajo de Luke. Hannah, ¿qué se sabe de Luke? Toda la oficina está en pánico. El grupo de los amigos de las barbacoas. Eres su esposa. Tienes que dar la cara y encargarte de esto. ¿Por qué desapareces? Todo el mundo está enloqueciendo. Leí cada mensaje, con los labios apretados en una línea fina. Estaban preocupados. Me estaban culpando. Me decían que diera la cara. Igual que Bárbara. Igual que mi padre. Ni uno solo preguntó, ¿te dolió la cesárea? Ni uno preguntó cómo estaba la bebé. Para ellos, era natural esperar que una mujer recuperándose de una cirugía mayor abandonara a su recién nacida para convertirse en salvadora de un hombre que la había abandonado deliberadamente. Ope se sobresaltó cuando el teléfono volvió a sonar. Gimió, a punto de llorar. Mi ira estalló. Basta. No podía dejar que nadie molestara más a mi hija. Abrí mis contactos. Seleccioné a cada una de las personas que acababa de escribirme. Todos los amigos de Luke y sus compañeras demasiado cercanas del trabajo. Redacté un único mensaje claro. No di explicaciones, ni historias lacrimógenas. No les debía nada. Hola a todos. Gracias por su preocupación. Actualmente estoy ocupada cuidando de mi recién nacida y recuperándome de una cirugía. Por favor, dirijan todas las preguntas sobre Luke a sus padres, George y Barbara Carter. No me llamen ni me escriban más. No hay nada que yo pueda hacer. Además, Luke y yo procederemos con el divorcio en cuanto él regrese. Gracias. Pulsé enviar a todos. Al instante, mi teléfono quedó muerto, en silencio. La calma repentina después de la tormenta se sintió pesada. Sabía que aquel mensaje provocaría un terremoto enorme en el círculo social de Luke. ¿Cómo me llamarían? ¿Serpiente? ¿Despiadada? No me importaba. Lo único que me importaba era el sonido de la respiración de mi hija. Silencié todas y cada una de las notificaciones. Necesitaba silencio. Pero aquel silencio no era para descansar. Era para planear. Tenía que actuar. Tenía que vender aquel condominio. Y tenía que descubrir exactamente a dónde había ido la tarjeta de débito con $40.000. Necesitaba a una profesional, alguien con una mente fría y calculadora que me representara. Recordé a Valerie, una abogada de familia y divorcios notoriamente implacable que una amiga me había recomendado años atrás. Era conocida por ser muy analítica y por defender ferozmente a las mujeres. Encontré su número en mis contactos. Respiré hondo y marqué. Valerie Lab Group, ¿en qué puedo ayudarla? Respondió una recepcionista. Necesito hablar con Valerie, dije. Me llamo Hannah. Es un asunto matrimonial urgente. Minutos después, la voz de Valerie apareció en la línea, cálida, pero estrictamente profesional. Hola, Hannah. Estoy aquí. No lloré. Fui breve y clínica. Acabo de tener una cesárea de emergencia. Mi esposo me abandonó mientras yo rompía aguas para volar a un país extranjero. Quiero divorciarme. Quiero liquidar de inmediato un bien inmueble prematrimonial, y tengo serias sospechas sobre nuestras finanzas. Valerie escuchó en silencio. Su silencio hizo que confiara en ella. Cuando terminé, hizo una sola pregunta incisiva. ¿Estás completamente segura? ¿O son las hormonas posparto y la rabia las que hablan? Valerie, dije, con una voz sorprendentemente calmada. Estuve segura la noche en que estuve sola sobre una mesa de operaciones firmando mi propio consentimiento quirúrgico. No estoy enfadada. Estoy haciendo lo mejor para mi hija. Entendido, dijo Valerie sin dudar. ¿Qué necesitas exactamente que haga? Miré a Ope. Primero,
Necesito vender con urgencia un condominio de lujo en el centro que está solo a mi nombre. Mis suegros viven allí, y ya les he avisado que deben marcharse. Encárgate del anuncio y de los asuntos legales por mí lo más rápido humanamente posible. Segundo, redacta una demanda de divorcio contencioso. Motivos: abandono durante una emergencia médica y grave angustia emocional. Quiero la custodia completa. Renuncio a la pensión conyugal y a la manutención infantil. Tercero, dudé. Este era el mayor interrogante. Necesito que investigue sus finanzas. Antes de irse, le lancé una tarjeta de débito. Contenía unos $40.000 de sus ingresos que yo había ahorrado. Quiero saber a dónde fue ese dinero. ¿Lo usó para financiar un rescate para Diana? Además, quiero que solicites por vía judicial todos sus registros bancarios de los 7 años completos de nuestro matrimonio. Manteníamos nuestras finanzas casi separadas. Quiero saber a dónde fue el resto de su dinero. Valerie hizo una pausa. La oí teclear. Entiendo. Conseguir toda la documentación de sus cuentas antes de presentar la demanda requiere cierta maniobra legal, pero como afecta a la división de bienes matrimoniales, puedo conseguirlo. Envíame su número de seguro social y sus datos básicos. Haré que mi contable forense empiece de inmediato. Le envié la información y colgué. Solté un suspiro de alivio. Por fin había dado el primer paso. Quizá estaba limpio. Quizá el resto de su dinero estaba en un fondo indexado de Vanguard, pero mi intuición, la intuición de una esposa abandonada, me decía que la verdad detrás de sus finanzas iba a ser horrible. Unos días después, mi incisión estaba cicatrizando bien. Ope ya había adoptado una rutina. El silencio de mi familia y mis suegros era absoluto. Probablemente estaban demasiado ocupados controlando los daños después de la pesadilla de relaciones públicas que les había provocado. Aquella mañana, mientras sostenía a Ope junto a la ventana, mi teléfono vibró. Era Valerie. Hannah, tengo los informes financieros. Su tono era muy serio. Creo que tenemos que vernos en persona. Estoy en la cafetería de abajo, en el vestíbulo de tu centro de cuidados. ¿Puedes bajar? El corazón me golpeó con fuerza. ¿En persona? Si solo fueran extractos bancarios normales, me habría enviado un PDF por correo. Una reunión significaba que era grave. Ahora mismo bajo. Le pedí a Katie que cuidara a Ope durante 15 minutos y me puse un cardigan. La cafetería estaba vacía. Valerie estaba sentada en una mesa de la esquina, con una gruesa carpeta manila frente a ella. Parecía preocupada. Me senté. ¿Qué pasa? No habló. Solo deslizó la carpeta hacia mí. Mira esto. Este es el extracto de la tarjeta de $40.000 que le diste. La abrí con las manos temblorosas. Estaba clarísimo. Los $40.000 completos habían sido retirados en forma de cheque de caja y efectivo en una sucursal bancaria del aeropuerto, 45 minutos antes de un vuelo internacional. Entonces es verdad, murmuré. Literalmente se llevó el dinero para ir a salvarla. Valerie negó con la cabeza. Y ese gesto hizo que se me helara la sangre. Eso es solo la punta del iceberg. Mira la siguiente sección. Pasó a una gruesa pila de papeles grapados. Esto es lo que encontró mi investigador. Costó bastante descubrirlo, porque lo canalizaba a través de una LLC. ¿Qué es esta cuenta? Pregunté confundida. Yo solo conocía su cuenta corriente principal. Es una cuenta secundaria a su nombre. Un fondo oculto, dijo Valerie con voz dura. Y ha existido en paralelo durante todo tu matrimonio de 7 años. Me quedé mirando las páginas. La vista se me nubló. Cada mes, como un reloj, justo después del día de pago. Una suma enorme. A veces $1.000, 500, a veces 2.000, a veces 3.000, se transferían a esa cuenta secreta, y casi de inmediato el dinero se enviaba por transferencia. Todo a una sola destinataria durante 7 años. La Organización Benéfica Infantil Global Remota. Leí el nombre en voz alta. Miré a Valerie, sintiendo cómo se me iba el color de la cara. ¿Qué significa esto?
¿Estaba donando en secreto a una organización benéfica? No podía creerlo. Un hombre que dividía conmigo la cuenta del supermercado hasta el último centavo era un filántropo secreto. Mira el total en la última página, dijo Valerie suavemente. Pasé hasta el final. Miré el número en negrita al pie de la página. Me froté los ojos, pensando que estaba alucinando. En 7 años, mientras vivía conmigo un estilo de vida moderno de 50 y 50, mientras me dejaba pagar de mi propio bolsillo mis vitaminas prenatales y las cosas del bebé, había desviado en secreto $150.000 a una organización benéfica. No creo que sea una organización benéfica real, dijo Valerie, devolviéndome a la realidad. ¿Te suena el nombre? Negué con la cabeza. Jamás lo había oído. Valerie suspiró y deslizó su iPad hacia mí por la mesa. Lo busqué por ti. Mira. Tenía las manos heladas y sudorosas al mismo tiempo. Tenía un presentimiento horrible. La página web parecía bastante profesional. Niños sonrientes en países en vías de desarrollo. Organización benéfica infantil global remota. Bajé hasta la sección sobre nosotros, nuestro equipo. El corazón se me detuvo. Dejé de respirar. Allí, en el puesto de fundadora y directora ejecutiva, había un retrato. Una mujer de pelo corto y atrevido, bronceada, con una sonrisa segura, de pie en un paisaje desértico rodeada de niños. Debajo de la foto, Diana Jenkins, fundadora y directora ejecutiva. Diana, su ex, la corresponsal de guerra por la que me había abandonado para ir a salvarla. Valerie. Me atraganté con las palabras. Sentía que la garganta se me cerraba. Sí. Valerie asintió con compasión. Durante todo tu matrimonio, tu esposo ha estado financiando en secreto la organización benéfica de su exnovia por un total de $150.000. Eso es casi 4 veces el fondo de emergencia que le diste. Me quedé paralizada. Todas las piezas del rompecabezas encajaron violentamente, formando una imagen tan cruel que apenas podía mirarla. Así que eso era. El supuesto matrimonio moderno e igualitario, donde respetábamos la independencia financiera del otro, era una estafa elaborada y sofisticada. Él dividía las facturas con su esposa para poder desviar sus ingresos disponibles a su ex. La pura agonía en su rostro cuando vio las noticias no era solo porque una vieja amiga estuviera en peligro. Era porque la mujer que de verdad amaba y el proyecto que había financiado durante 7 años estaban en peligro. Los $40.000 que le lancé solo eran dinero extra para el viaje. La verdadera inversión eran los $150.000 que había estado drenando durante años. 7 años de matrimonio. 7 años de mí construyendo un hogar. Me sentí como la mayor idiota del planeta. Estaba sentada allí, recuperándome de un parto quirúrgico, luchando con los conductos de leche, aterrada por el futuro de mi hija. Y mi esposo había usado nuestros bienes matrimoniales para construir la brillante carrera y el legado de otra mujer. Caridad. Solté una risa amarga y ácida. ¿Quién sabe cuánto de esos $150.000 compró realmente libros para niños y cuánto terminó en sus bolsillos? Eso es exactamente lo que estoy investigando, dijo Valerie con un tono afilado como una navaja. Una organización benéfica donde la única fuente importante de financiación es un benefactor secreto que tiene una historia íntima con la directora. Huele a fraude por todas partes. Hannah, esto ya no es solo un divorcio por abandono. Esto es disipación de bienes matrimoniales. Se inclinó hacia mí. Y empeora. ¿Empeora? ¿Qué podía ser peor que financiar a su ex con $150.000? Investigué la LLC. Continuó Valerie. La organización está registrada como una 501 CE3. Sí, pero en la práctica es casi una empresa fantasma. Muy poca actividad operativa real. Entonces, ¿a dónde fue el dinero? Se me quebró la voz. Valerie bajó la voz. Se retiró de varias formas y finalmente se canalizó hacia una sola cuenta privada. Mira el nombre. Rodeó un nombre con un círculo en el papel. Patricia Jenkins. Fruncí el ceño. ¿Quién es ella? La madre de Diana. La bomba cayó. 7 años. Todos sus ahorros enviados a la madre de su ex.
¿Y sabes para qué se usó ese dinero? Valerie clavó aún más el cuchillo. Hace exactamente 3 años, Patricia Jenkins hizo una enorme operación inmobiliaria. Ese dinero, más un poco extra, se utilizó como un gran pago inicial para un condominio de lujo en Miami. Ese condominio está actualmente escriturado únicamente a nombre de Patricia Jenkins. 3 años atrás. Lo recordé. Fue cuando sufrí el aborto espontáneo de nuestro primer embarazo. Yo estaba tumbada en una cama de hospital, destruida física y mentalmente. Luke estaba allí, sosteniéndome la mano, interpretando al esposo destrozado, diciéndome que lo intentaríamos de nuevo. Y justo en ese momento, estaba completando la transferencia de nuestros fondos matrimoniales para comprar un condominio de lujo frente a la playa para la madre de su exnovia. Ni siquiera pude llorar. Ya no me quedaban lágrimas. Dentro de mi pecho solo había puro asco. Asco por el hombre al que había amado. Asco por la heroica corresponsal de guerra. Asco por mi propia confianza ciega. Valerie. Mi voz sonó seca como un hueso. Quiero demandar. Malversación, fraude, disipación de bienes. Voy a demandarlos hasta dejarlos en el suelo. Bien. Valerie asintió. Por eso necesito que te mantengas fría como el hielo. Lo recuperaremos todo. El condominio de Seattle es tuyo, pero vamos a ir a por los $150.000 y a imponer un gravamen sobre esa propiedad de Miami. Es patrimonio matrimonial. Les pertenece a ti y a tu hija. Regresé a mi habitación con la cabeza dando vueltas. Las pruebas eran abrumadoras. Durante los días siguientes, solo sostuve a Ope. La miraba y lloraba, no por debilidad, sino por un amor feroz y protector. Mi bebé había nacido privada del futuro que merecía por culpa de su propio padre. Mi tiempo en el centro posparto llegó a su fin. Ya lo había organizado todo. George y Barbara habían desalojado el condominio de Seattle sin pelear, probablemente demasiado avergonzados después del vídeo. Valerie se encargó de ponerlo a la venta, y el dinero ya estaba en depósito. Contraté a María, una niñera cálida y con experiencia, para que me ayudara con Ope. Nos mudamos a un apartamento modesto y acogedor que alquilé. Era pequeño, pero era seguro, y éramos solo nosotras 3. Estaba guardando la ropa de Ope cuando mi nuevo teléfono vibró. Un número desconocido. Casi lo ignoré, pero pensando que podía ser un agente inmobiliario, contesté. Hola. Silencio. Luego, una voz ronca y agotada. Hannah. Es Bárbara. Me quedé helada. No era la Vansee chillona del hospital. Era la voz de una anciana rota y derrotada. ¿Qué quieres? Pregunté, con la voz vacía de emoción. Hannah. Empezó a sollozar. Un lamento patético. Me equivoqué. Lo siento. Por favor, perdóname. Perdí la cabeza aquel día. Por favor, salva a Luke. Salva a mi hijo. No dije nada. Mi corazón no vaciló. Él llamó, soltó entre sollozos. Allí todo es una carnicería. Está atrapado. Su pierna está gravemente infectada. Tiene una fiebre altísima. Hannah, por favor. George y yo vendimos nuestra casa. La malvendimos. Llevamos nuestras tarjetas de crédito al límite. Pedimos dinero prestado a todos los que conocemos. Reunimos $100.000 para pagar a una empresa de seguridad privada por una extracción médica en un vuelo charter. Vuelve esta noche. Pero nos estamos ahogando en deudas. Lo hemos perdido todo. Lloró aún más fuerte. Sé que estás enfadada, pero es tu esposo. Por favor, cancela el divorcio. Volvamos a como estábamos. Podemos pagar juntos esta deuda de $100.000. Te lo suplico. La escuché. $100.000. Habían vendido su casa y se habían arruinado para salvar a su precioso hijo. Entendía el amor de una madre. Pero ¿y yo? ¿Y mi hija? Ellos se arruinaron por $100.000 para salvarlo. Mientras tanto, él entregó tranquilamente $150.000 a su ex para comprar un condominio en Miami. Era algo oscuro, hilarantemente patético. Respiré hondo.
Ope se movió sobre la cama. Bárbara, dije con calma. Tengo que alimentar a mi bebé. Colgué. No quería oír ni una palabra más. Ustedes pagan sus propias deudas. Ustedes viven la vida que eligieron. El día que dejé el centro posparto fue el día en que corté todos los lazos con mi pasado. Pero más tarde esa semana, Valerie llamó. Hannah, el vuelo charter médico aterriza esta noche en SeaTac. A las 8 de la noche. ¿Vas a ir? Me quedé inmóvil. El aeropuerto. Me miré en el espejo. Estaba pálida, agotada, con el pelo recogido en un moño desordenado, y los pantalones de chándal olían a leche materna. Quería decir que no, que nunca quería volver a verlo. Pero entonces pensé en los $150,000, en el condominio de Miami, en mi hija. Si no daba la cara, pensarían que era débil. Jamás devolverían lo que pertenecía a Ope. Sí, dije con decisión. Voy a ir. Voy a terminar esto esta noche. Sabía que lo harías, dijo Valerie. Mantén tus emociones bajo control. Vas a hacer valer tus derechos, no a reconciliarte. Estaré pendiente. Le dije a María que tenía un recado importante y que volvería tarde. Abrí mi armario. No elegí algo oscuro y de luto. Saqué un vestido beige entallado, la prenda más cara que tenía, comprada con mi primer gran bono, el vestido que usé en nuestro 5º aniversario. Me senté frente al tocador por primera vez desde que di a luz. Me maquillé. Cubrí las ojeras, añadí rubor y me pinté los labios de un rojo afilado. No iba allí a llorar. Iba como esposa para dejarlo todo cristalino antes de quemar el puente hasta reducirlo a cenizas. La incisión me dio una punzada al ponerme los tacones, pero no me importó. El dolor físico no era nada comparado con mi corazón destrozado. Tomé la carpeta manila que Valerie había preparado, la demanda de divorcio firmada por mí, y el informe forense contable de los $150,000, junto con la escritura del condominio de Miami. Los metí en mi bolso de diseñador. Besé a Ope, que dormía. Espera a mamá. Voy a conseguir justicia para nosotras. El aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma estaba ruidoso y caótico. Pero la terminal privada de llegadas internacionales tenía una atmósfera tensa y comprimida. Los vi de inmediato. Bárbara y George estaban al frente de la barrera, con los ojos clavados en las puertas de cristal. Bárbara parecía haber envejecido 10 años. Su cabello, normalmente perfecto, era un desastre encrespado, su rostro estaba demacrado. George parecía furioso, caminando de un lado a otro. Detrás de ellos había un gran grupo de amigos de Luke, Kevin, Jason, los tipos que me habían acosado por mensaje. Cuando me acerqué, los murmullos se detuvieron. Una docena de pares de ojos se clavaron en mí. No me miraban como a una esposa aliviada. Me miraban con curiosidad, juicio y desprecio. Bárbara me vio, hizo una mueca de asco y se dio la vuelta. George me fulminó con la mirada y soltó un bufido fuerte. Si las miradas mataran, habría muerto 100 veces. Oí a una mujer susurrar. Ahí está. Su esposo se está muriendo en el extranjero y ella está en casa vendiendo su casa y pidiendo el divorcio. Y ahora aparece completamente maquillada. Desvergonzada. Lo oí todo. Lo ignoré todo. Me quedé a un lado, con los brazos cruzados, esperando en silencio. Solo era una espectadora de su gran reencuentro. Din. La puerta de cristal se abrió. La multitud avanzó de golpe. Y entonces apareció él. Sabía que tendría mal aspecto, pero verlo aún así me impactó. Luke no caminaba. Lo empujaba en una silla de ruedas el personal médico del aeropuerto. Estaba demacrado. La ropa le colgaba del cuerpo esquelético. Una barba espesa y descuidada cubría su rostro hundido y quemado por el sol. Parecía un anciano. Pero lo que hizo que todos jadearan fue su pierna derecha. Estaba fuertemente envuelta en vendajes desde el muslo hasta el tobillo, estabilizada con férulas rudimentarias. Los vendajes blancos estaban manchados de un amarillo feo y enfermizo, y atravesándolos había sangre oscura, seca y coagulada. No parecía una herida. Parecía un trozo de carne podrida.
Olía a muerte. Luke, Dios mío, mi bebé, chilló Bárbara. Empujó a seguridad y se desplomó junto a la silla de ruedas, abrazándolo. ¿Tu pierna? ¿Qué le pasó a tu pierna? La terminal estalló en caos. Llanto, gritos, amigos haciendo 1.000.000 de preguntas. George corrió hacia él, dándole palmadas en el hombro a su hijo, intentando mantenerse fuerte, pero tenía los ojos rojos y húmedos. Yo permanecí en mi esquina, completamente desconectada del melodrama. Miré a Luke. Estaba llorando, enterrando la cara en el hombro de su madre. Me pregunté si alguna de esas lágrimas era por la esposa a la que había abandonado. O solo lloraba por su pierna necrótica. Entonces, la multitud se abrió ligeramente. Caminando justo al lado de la silla de ruedas de Luke no iba un paramédico ni un funcionario de la embajada. Era una mujer, Diana. Estaba justo a su lado, ocupando su lugar como si fuera un derecho de nacimiento. Parecía cansada, con la piel bronceada por el sol del desierto, usando pantalones cargo resistentes y un chaleco táctico. Pero estaba perfectamente intacta. Ni un rasguño. No iba en silla de ruedas. Estaba de pie sobre sus 2 piernas, apoyando una mano reconfortante en la espalda de Luke. Una ola de náuseas me golpeó. Así que eso era. El reporte de desaparición había sido un susto. Mi esposo abandonó a su esposa de parto, tomó $40.000 en efectivo y voló a una zona de guerra para actuar como guardaespaldas personal de su ex. ¿Y qué recibió a cambio? Una bala en la pierna que ahora se le estaba pudriendo en el cuerpo. ¿Era ese el precio del amor verdadero? Cambió su pierna, los $100.000 de sus padres y $150.000 del dinero de su esposa para garantizar la seguridad de ella. Sentí lástima por él, y al mismo tiempo me dio un asco profundo. Bárbara, tras terminar de lamentarse por la pierna, notó a Diana. Pareció confundida por un segundo, luego abrumadoramente agradecida. Tomó las manos de Diana. ¿Tú eres Diana? Gracias. Gracias por quedarte a su lado. Diana sonrió, una sonrisa cansada pero de mártir. Por supuesto, señora Carter. Luke se lastimó intentando llevarme al punto de extracción. Le debo la vida. Le debe la vida. Me reí por dentro. La narrativa perfecta del héroe salvando a la damisela. El único detalle era que mi hija y su familia estaban pagando la cuenta. Después de su conmovedor momento con la ex, Bárbara recordó que yo existía. Se giró. Sus ojos agradecidos se transformaron al instante en odio puro al posarse sobre mí. Me señaló con el dedo, gritándolo bastante fuerte para que toda la terminal la oyera. ¿Qué haces ahí parada? Tu esposo ha vuelto. ¿No ves lo mal que está herido? Mujer malvada y sin corazón. Todos los ojos se clavaron en mí. El juicio era palpable. No hablé. Solo miré a Luke. Al oír gritar a su madre, Luke levantó lentamente la cabeza. Miró entre la multitud. Por fin, nuestras miradas se encontraron. Se quedó congelado. Me miró con los ojos inyectados en sangre, hundidos y desorbitados. Me miró como si yo fuera un oasis en el desierto, como si fuera su salvación. La multitud de amigos se abrió, creando un camino entre nosotros. Bárbara y George se apartaron, mirándome con odio, esperando ver qué haría. Querían verme caer de rodillas, llorar sobre su silla de ruedas y suplicar perdón por haber sido una mala esposa. Diana dio un paso atrás, ocultándose ligeramente detrás de la silla de Luke, observándome con una mezcla compleja de culpa y cálculo. Luke agarró las ruedas de su silla. Con un esfuerzo doloroso, se empujó entre la multitud hacia mí. Las ruedas de goma chirriaron contra el suelo pulido. Se detuvo justo delante de mí. Me miró desde abajo, con la cara sucia de polvo y lágrimas. Extendió su mano temblorosa, demacrada y sin lavar para agarrar la mía. Hannah. Su voz se quebró en un sollozo. Hannah, he vuelto. Me apretó la mano con fuerza. Yo cumplí mi promesa. Sollozó con fuerza, con lágrimas y mocos escurriéndose por su barba salvaje. Te prometí que volvería antes. Volví contigo, Hannah. Bajó la cabeza, presionando su rostro contra el dorso de mi mano,
llorando como un niño. Me quedé completamente quieta. Miré la coronilla desordenada de su cabeza. Sentí sus lágrimas calientes y saladas sobre mi piel, pero no se sintieron cálidas. Solo se sintieron sucias. Dijo que había cumplido su promesa. ¿Qué promesa? La que hizo 3 semanas atrás mientras me arrancaba los dedos de encima y mi líquido amniótico empapaba el suelo. Estaba intentando atribuirse el mérito. Miré al hombre patético frente a mí. Había perdido peso. Estaba herido, pero no había cambiado. No preguntó dónde está la bebé. No preguntó cómo fue el parto. ¿Te dolió? Ni siquiera notó que mi barriga de 39 semanas había desaparecido. No se dio cuenta de que yo había pasado por una cirugía mayor y había enfrentado la muerte sola. En su mente, la historia se pausó cuando se fue y se reanudó ahora con él regresando como un héroe trágico, esperando que su esposa lo recibiera con los brazos abiertos y perdón. Había borrado por completo mi trauma y la existencia de nuestra hija de su narrativa. La repulsión que había estado conteniendo estalló. Arranqué violentamente mi mano de la suya. Luke levantó la vista, atónito, con las lágrimas todavía corriendo por su rostro. Hannah, ¿qué? Tomé la mano sobre la que acababa de llorar y deliberadamente, de forma explícita, la limpié contra la falda de mi vestido, como si acabara de tocar algo contaminado. La terminal quedó en un silencio absoluto. Nadie respiró. El llanto de Bárbara se cortó. Miraba con la boca abierta. La mano de Luke quedó suspendida en el aire. No entendía. Pensaba que yo estaba haciendo una rabieta insignificante. Lo miré directamente a los ojos inyectados en sangre. «Qué bien que hayas vuelto», dije, proyectando la voz con claridad. «Ahora podemos cerrar nuestros asuntos». No esperé a que preguntara. Abrí la cremallera de mi bolso. Bárbara sonrió con desprecio. Probablemente pensó que iba a sacar pañuelos para secarle las lágrimas o una chequera para pagar sus facturas médicas. No saqué pañuelos. Saqué un documento legal fino, grapado. Di un paso adelante y lo dejé caer directamente sobre el regazo de Luke. Justo encima de su pierna vendada, podrida y maloliente. «Tengo que volver a casa a alimentar a mi hija», dije, clara y articulada. «Fírmalo». Luke miró hacia abajo. Se quedó mirando los papeles. 2 palabras en negrita en la parte superior le gritaron a él y a todos los demás. «Demanda de divorcio». Todo el aeropuerto pareció contener la respiración. Oí a Jason jadear. Oí a Bárbara soltar un grito estrangulado. Tú, perra». Luke empezó a temblar. Levantó la cabeza de golpe, con el rostro más blanco que los vendajes. «¿Divorcio? ¿Qué estás diciendo, Hannah? Estás bromeando, ¿verdad?» «¿Bromeando?» Ofrecí una sonrisa bajo cero. «No tengo tiempo para bromear contigo. Mi hija está esperando su leche. Firma rápido». «No». De repente gritó, con la voz quebrada. «No voy a firmar. No me voy a divorciar de ti. Hannah, me equivoqué. Sé que me equivoqué. Por favor, perdóname. Volví contigo». Se lanzó hacia adelante, intentando agarrarme la mano otra vez. Di un paso brusco hacia atrás. «Luke». Lo miré fijamente. «Aquella noche, cuando rompí aguas, cuando te supliqué que no te fueras, miraste tu reloj y me apartaste. Señalé los papeles del divorcio. Te lo dije. Si cruzabas esa puerta, cargarías con las consecuencias». Señalé su pierna necrótica. «Esa pierna es tu consecuencia». Señalé a Bárbara y George, paralizados. «La deuda de $100.000 que tus padres asumieron para salvarte es tu consecuencia». Volví a señalar los papeles. «Y esto es tu consecuencia». «No. No, Hannah. Por favor». Luke tartamudeó en una desesperación absoluta. Justo en ese momento, otra voz intervino. «Hannah, estás malinterpretando la situación». Me giré. Diana. Había dado un paso al frente, colocándose entre Luke y yo. Su rostro estaba pálido, no de miedo, sino de indignación justa, como si yo fuera una loca montando una escena.
Hannah, lo tienes todo mal, repitió, con un tono que goteaba falsa sinceridad. Luke y yo no tenemos absolutamente nada. Él fue allí por trabajo y para ayudar con mi extracción. Le estoy increíblemente agradecida, pero somos completamente platónicos. Estaba actuando, interpretando a la víctima inocente de mis celos irracionales. Los amigos de Luke murmuraron en señal de acuerdo. Sí, Hannah. Diana es periodista. Ella está haciendo un trabajo importante. No seas tan paranoica. Bárbara se aferró a esa tabla de salvación. Se lanzó hacia adelante, señalándome. ¿Lo ves? Todos saben que es tu mente sucia y celosa inventando cosas. Solo estás celosa de Diana. Así que estás usando esto como excusa para abandonar a mi hijo. Egoísta. Una malinterpretación platónica. Mi último resto de paciencia se rompió. Miré a Diana, la mujer que me sermoneaba sobre la inocencia platónica. ¿Malinterpretación? Solté una risa, un sonido infinitamente más aterrador que un grito. ¿Dices que lo malinterpretó? Volví a meter la mano en el bolso. Esta vez no saqué un documento fino. Saqué una pila enorme y gruesa de papeles. El informe contable forense que Valerie me había entregado. No se lo di. No se lo lancé a Luke. Le arrojé toda la pila directamente a la cara a Diana. Plaf. Decenas de páginas impresas explotaron en el aire. Cayeron como nieve, aterrizando sobre las baldosas brillantes del aeropuerto, sobre la silla de ruedas de Luke, sobre los zapatos de Bárbara, los números, las transferencias bancarias, las pruebas irrefutables. La multitud quedó atónita. Diana se quedó congelada en el sitio. Grité. Ya no pude contenerme. Le grité directamente a la cara. Entonces, ¿qué demonios es esto? $150.000. Señalé los papeles esparcidos por el suelo. Durante 7 años, mi esposo dividió las facturas conmigo hasta el último centavo para poder transferir en secreto $150.000 a tu falsa organización benéfica. ¿A eso lo llamas una malinterpretación? Di un paso adelante, recogí una hoja del suelo y la levanté en el aire para que todos la vieran. Un condominio de lujo en Miami comprado por tu madre hace 3 años, usando exactamente este dinero. ¿A eso lo llamas platónico? Silencio absoluto. Los amigos de Luke, que acababan de defenderla, palidecieron. Los ojos de Bárbara parecían salirse de sus órbitas. Ella no tenía ni idea. George parecía a punto de desmayarse. Luke. Me miró a mí, luego a los extractos bancarios. Toda la sangre abandonó su cuerpo. Lo sabía. Sabía que yo lo sabía todo. Volví a clavar mis ojos ardientes en Diana. Estaba temblando. Temblando de verdad. Eso era mi sangre, mi sudor y mis lágrimas, dije, con la voz desgarrada por los gritos, pero cada sílaba fue un martillazo. Eso es patrimonio matrimonial. Era dinero que debía comprar leche de fórmula y pañales para mi hija. Le apunté con un dedo a centímetros de la nariz. Devuelve el dinero. Si no lo haces, mañana por la mañana mis abogados presentarán cargos federales por fraude y malversación contra ti y contra tu madre. Me giré hacia Luke. Firma los papeles. Fírmalos antes de que cambie de opinión y añada disipación de bienes a la demanda. No esperé su respuesta. No quería mirar sus caras ni un segundo más. Giré sobre mis talones. Mi vestido beige se abrió con el movimiento. Mis tacones resonaron con fuerza sobre el suelo. Decidida y letal. Me alejé de aquel desastre, del esposo lisiado, de la amante descarada, de aquella familia repugnante. Tenía que volver a casa. Mi hija Ope estaba esperando su leche. Salí del aeropuerto, dejando atrás una estela de destrucción, lágrimas y silencio atónito. El aire fresco de la noche de Seattle me golpeó el rostro, pero no pudo enfriar el fuego que ardía en mi pecho. Acababa de hacer algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Los enfrenté y los destruí. Me subí a un Uber y di la dirección de mi nuevo apartamento. No lloré durante el camino a casa. Mis lágrimas se habían secado por completo. Se habían agotado en aquella fría mesa de operaciones y en esas noches solitarias sosteniendo a mi recién nacida.
Ahora solo quedaban un cansancio profundo hasta los huesos y una determinación de hierro. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, me recibió el silencio. Me sobresalté ligeramente. María, llamé en voz baja. Mi niñera salió apresurada del dormitorio, llevándose un dedo a los labios. SHH, ya volviste. Ope acaba de dormirse. Ha estado muy inquieta hoy. No dejaba de buscarte. Creo que te echaba de menos. Asentí, con un escozor en la nariz. Caminé de puntillas hasta el dormitorio donde había colocado su cuna. Ope dormía profundamente, con las mejillas regordetas sonrojadas, respirando de manera uniforme, oliendo a loción de bebé y a leche. Sus diminutos labios se movían como si soñara que estaba mamando. Me quedé allí mirándola, aquella vida inocente y pura. Ese era mi mundo. Eso era lo único que importaba. La escena del aeropuerto se reprodujo en mi cabeza a cámara lenta. El rostro fantasmal de Luke cuando los papeles del divorcio cayeron en su regazo. El shock de Bárbara. El pánico de Diana cuando grité la cifra de $150.000. ¿Me sentía reivindicada? ¿Sentía el placer de la venganza? No. No sentía nada salvo un vacío aterrador. Un matrimonio de 7 años había terminado en una telenovela barata de aeropuerto, extractos bancarios fríos y una hija que nunca conocería a su padre. Sentía tristeza. Tristeza por mi hija y tristeza por mi propia estupidez ciega durante los últimos 7 años. Mi teléfono vibró. Valerie. ¿Estás bien? Su voz era cortante, pero preocupada. Me enteré de que hiciste explotar la terminal de llegadas. Las noticias viajaban rápido. Esbocé una sonrisa cansada. Estoy bien. Estoy en casa con la bebé. Solo hice lo que tenía que hacer. Valerie suspiró al otro lado. Bien. Bien por ti. Que vean que no pueden pisotearte. Ahora descansa, recupérate. Lo legal déjamelo a mí. Pronto se pondrán en contacto, sobre todo después de que sacaras lo de los $150.000 delante de todo el mundo. Lo sé. Gracias, Valerie. Colgué, sentándome junto a la cuna. Sabía que esto no era el final. Luke no firmaría fácilmente. Diana y su madre no entregarían el dinero fácilmente. La familia Carter sin duda me acosaría. Pero ya no tenía miedo. Extendí la mano y toqué el diminuto puño cerrado de Ope. Pareció sentirme y envolvió mis dedos con los suyos. Aquel pequeño calor me dio una fuerza infinita. Ope, susurré. Vamos a luchar. Mamá va a recuperar todo lo que te pertenece. Hasta el último centavo. Mi vida se instaló en una nueva órbita. Una órbita formada únicamente por biberones, sacaleches y la risa inocente de Ope. El pequeño apartamento siempre olía a talco de bebé. Era un oasis de paz. Completamente aislado de la tormenta exterior. Me concentré en sanar, amamantar y volver a encontrarme a mí misma. Valerie se encargó del campo de batalla legal. Tal como predijo, el lado de Luke quedó completamente en silencio. Él no firmó los papeles, y Diana desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. Entonces Valerie llamó, con un tono sombrío. Hannah, tengo malas noticias. El corazón se me encogió. Llevé a Ope al dormitorio y cerré la puerta. ¿Qué pasa? Es sobre Luke. Tengo fuentes en el hospital, Valerie. Su pierna está completamente necrótica. La herida de bala no fue tratada adecuadamente en el campo. Para cuando regresó a Seattle, ya era demasiado tarde. Tiene sepsis resistente a los antibióticos. Sepsis. La palabra me recorrió la espalda como un escalofrío. Por mucho que lo odiara, entendía lo que eso significaba. Significaba muerte, dijo el médico. Valerie dudó. Tienen que amputar de inmediato. Es la única forma de salvarle la vida. Amputar. Me quedé insensible. Lo recordé en la silla de ruedas, con la pierna vendada apestando a muerte. Le di las gracias a Valerie y colgué. Me senté en el suelo junto a un montón de ropa de bebé. Miré mis 2 piernas sanas. Recordé la noche en que rompí aguas. Si no hubiera llamado al 911 de inmediato,
Si hubiera dudado, si me hubiera desangrado de camino al hospital, la persona luchando ahora contra la parca habría sido yo. Él tomó una decisión, y el destino lo obligó a pagar el precio. Un precio espantoso. Unos días después, estaba meciendo a Ope para su siesta de la tarde. Justo cuando se quedó dormida, sonó el timbre. María estaba en el balcón tendiendo la ropa. Abrí la puerta en silencio. Pensé que era una entrega de Amazon, pero cuando entreabrí la puerta, me quedé helada. Bárbara. Habían pasado solo 3 semanas desde lo del aeropuerto, pero la mujer que tenía delante era irreconocible. No vestía ropa de diseñador. Llevaba pantalones de chándal descoloridos y un suéter viejo. Su cabello, antes perfectamente teñido, estaba completamente blanco en las raíces. Estaba encorvada, con los ojos hinchados y amoratados por el agotamiento. Parecía una mujer indigente y destruida. Mi corazón sintió una breve punzada involuntaria de lástima, pero desapareció al instante cuando recordé lo que me había hecho. Estaba temblando en el pasillo, sosteniendo una bolsa de plástico barata llena de naranjas. No se atrevía a mirarme a los ojos, en cambio intentaba asomarse al apartamento. Hannah. Su voz era increíblemente frágil. No la invité a entrar. Bloqueé la puerta, con una postura rígida. ¿Qué quieres, Bárbara? No se enfadó por mi frialdad. Solo empezó a llorar. Un llanto silencioso, patético y roto. Hannah, por favor. Por favor, salva a Luke otra vez. Sálvalo. Esta familia solo venía a mí cuando necesitaban una salvadora. No soy cirujana, respondí secamente. Y no me queda ni un centavo de su dinero. ¿Cómo se supone que voy a salvarlo? No, no es dinero. Negó frenéticamente con la cabeza, haciendo saltar las lágrimas. Los médicos tienen que amputar mañana, por encima de la rodilla. Si no se opera, va a morir de sepsis. Se atragantó con un sollozo, pero no quiere firmar los consentimientos. Está gritando que prefiere morir antes que ser un amputado. Dice que su vida se acabó. La escuché en silencio. Preferir morir antes que ser un amputado. Sonaba exactamente como la arrogancia y la cobardía de Luke. Dice. Bárbara dudó, mirándome con ojos desesperados y suplicantes. Dice que quiere verte. Y miró hacia el dormitorio donde Ope dormía. Quiere ver a su hija una sola vez. Dice que si puede mirar a su hija, encontrará la voluntad de vivir. Firmará los papeles. Si no firma, morirá. Hannah, es mi único hijo. De repente, Bárbara cayó de rodillas. Allí mismo, en el pasillo del apartamento, juntó las manos en gesto de súplica. Te lo ruego. Sé que te hicimos daño, pero sé mejor persona. Lleva a Ope al hospital. Deja que la vea. Dale una razón para vivir. Me quedé inmóvil. La mujer que me llamó de sangre fría, la que exigió que abandonara a mi recién nacida, estaba de rodillas a mis pies, suplicando por la vida de su hijo. La miré desde arriba. No la ayudé a levantarse. Levántate, Bárbara, dije, con una voz de cero absoluto. No voy a ir. ¿Por qué? Levantó la cabeza de golpe, desesperada. Solo una vez. ¿Eres tan cruel? ¿Quieres que muera? Es el padre de tu hija. Primero, dije lenta y claramente. Está a punto de ser mi exesposo. Segundo, él eligió su camino la noche en que salió por esa puerta. Y tercero, la miré directamente a los ojos. Mi hija apenas tiene 2 meses. No tiene sistema inmunológico. Los hospitales son focos de enfermedades. Tu hijo tiene una infección en la sangre resistente a los antibióticos. De ninguna manera voy a arriesgar la vida de mi hija para que sea su motivo para vivir solo porque ahora se siente arrepentido. Tú, jadeó, sin palabras. No voy a llevar a la hija que él desechó para que sea un accesorio en su trágico arco de redención. No soy tan indulgente. Di un paso atrás para cerrar la puerta. Vuelve y dile esto. Si quiere vivir, que firme el papel. Si quiere rendirse, esa es su elección. No me importa. Le cerré la puerta en la cara,
ignorando los lamentos y los golpes contra la madera. La cirugía se realizó. Valerie me contó que Luke no murió. Al final firmó. El miedo a la muerte pudo más que su orgullo. Vivió, pero el precio fue perder la pierna por encima de la rodilla. La demanda por los $150.000 se alargó. Diana contrató a una abogada defensora de alto nivel. Valerie me puso al día. Alegan que el dinero fue una donación benéfica voluntaria, no bienes matrimoniales. Y el condominio de Miami. Dicen que su madre lo compró con los ahorros de toda su vida. Una mentira descarada. Estoy cansada de ellos, le dije a Valerie. Solo sigue la ley. Quiero concentrarme en mi hija. Una tarde soleada, empujaba el cochecito de Ope por el pequeño parque cerca de nuestro apartamento. A ella le encantaba estar fuera, riéndose de los árboles. María caminaba a nuestro lado. Me sentía perfectamente en paz cuando una figura familiar bloqueó nuestro camino. Levanté la vista. El corazón me dio un vuelco. Diana. Estaba de pie a unos pasos. Pero se veía arruinada. Había desaparecido la corresponsal de guerra segura y radiante del aeropuerto. Estaba demacrada. Su piel tenía un tono amarillento. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Su ropa cara parecía no haber sido lavada en días. Hannah, graznó. Al instante, tiré del cochecito hacia atrás, colocándome entre ella y mi hija. María dio un paso adelante, a la defensiva. ¿Qué quieres? Dije, con una voz letal. Pensé que venía a gritarme por la demanda, pero me equivoqué. Miró al suelo, retorciéndose las manos. Se mordió el labio, profundamente humillada, pero desesperada. Hannah, ¿podrías prestarme algo de dinero? Me quedé atónita. Casi estallé en carcajadas. La mujer que había malversado $150.000 de mi matrimonio me estaba pidiendo un préstamo. Era lo más absurdo que había oído en mi vida. ¿Perdón? Sonreí con desprecio. Habla más alto. Hace viento. Diana levantó la vista, con el rostro enrojecido. Estoy pidiendo un préstamo. Luke, él se operó. Pero las facturas médicas, los $100.000 que pidieron prestados sus padres, solo cubrieron la evacuación médica. El hospital exige por adelantado los costos de la cirugía y de la UCI. Si no pagamos, lo darán de alta y lo enviarán a un centro de cuidados deficiente. ¿De verdad? Asentí con burla. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Pensé que tú eras su verdadero amor. Perdió la pierna salvándote. Tú deberías estar cuidándolo. Yo. Se atragantó. No tengo dinero. ¿No tienes dinero? Me reí en voz alta. ¿Dónde están los $150.000? Ah, ya sé. Vende el condominio de Miami. Basta. Estalló como si hubiera pisado una mina. Ese dinero está atado en inversiones. Está congelado. No puedo liquidarlo. Ah, congelado. Asentí. Qué pena, Hannah. Empezó a llorar. Sé que me odias, pero Luke es inocente. Se lastimó por mi culpa. Se lo debo. Tú eres su esposa. No puedes dejarlo sufrir. ¿Dejarlo sufrir? Me agaché para ajustar la manta de Ope. Luego me levanté y miré a Diana directamente a la cara. Primero, prácticamente soy su exesposa. Segundo, no salvo a hombres que me abandonan mientras estoy de parto. Y tercero, sonreí con una sonrisa cruel. Diana, eres una periodista internacional. Eres inteligente. Tienes contactos. Arréglatelas. Vende el condominio de tu madre. Mi dinero es para el fondo universitario de mi hija. Empujé el cochecito para pasar junto a ella. Disculpa. El aire aquí huele mal. No miré atrás. La oí llorar y maldecir detrás de mí, pero no me importó. Mi vida volvió a su oasis de paz, pero sabía que la tormenta no había terminado. Unos días después, Valerie llamó con voz agotada. Hannah, Diana y su madre desaparecieron. Envié a alguien a la dirección de Miami, y el vecino dijo que empacaron en mitad de la noche. ¿Desaparecieron? Pregunté.
¿Y la demanda? Seguimos adelante, pero llevará años, explicó Valerie. Su madre otorgó poder notarial a una abogada, insistiendo en que eran los ahorros de toda su vida. Quieren alargar esto en los tribunales. Va a ser una guerra legal brutal de varios años. Guardé silencio. ¿Años? Miré a Ope en mis brazos. Tenía casi 3 meses, gorjeando y sonriéndome. Me di cuenta de que lo que necesitaba en ese momento no era dinero. $150.000 era mucho. Era el derecho de mi hija, y lucharía por ello. Pero lo que más necesitaba era paz. No podía criar a mi hija en ese ambiente tóxico. Siempre esperando el siguiente golpe legal, esperando que los Carter aparecieran en mi puerta. Tenía dinero de la venta del condominio de Seattle. Era suficiente para vivir cómodamente durante años. Respiré hondo. Valerie, dije con firmeza. Encárgate de la demanda. No me importa cuánto tarde, pero me voy. ¿Te vas? Voy a llevarme a Ope lejos de Seattle. Necesito paz. Guarda este número. Es el único que usaré. No volví a mi ciudad natal. Mi padre estaba allí. Elegí un lugar completamente nuevo. Un tranquilo pueblo de montaña en el noroeste del Pacífico, cerca de las cascadas. Aire fresco, pinos, anonimato total. María aceptó venir con nosotras. Amaba a Ope como si fuera su propia nieta. Empacamos unas pocas maletas y nos fuimos sin decírselo a nadie. Mientras el coche se alejaba de la bulliciosa ciudad de Seattle, dejando atrás la traición y el dolor, miré por la ventana. No sentí arrepentimiento, solo alivio. Miré a Ope dormida en su sillita. Ope, sonreí. Vamos a empezar de nuevo. Pasó un año en un abrir y cerrar de ojos. Alquilamos una hermosa cabaña en forma de A, escondida entre los pinos. Cada mañana, me despertaba con la niebla deslizándose sobre las montañas. El aire era tan puro que sentía que mis pulmones por fin se estaban desintoxicando del humo de mi vida pasada. Ya no era Hannah, la contable estresada, ni Hannah, la esposa traicionada. Solo era la mamá de Ope. Ope tenía 15 meses, caminando tambaleante por la cabaña con sus piernecitas inseguras, y su risa resonaba como campanillas de viento. Abrí una pequeña panadería artesanal online desde mi cocina, vendiendo pan de masa madre y tartas de limón a cafeterías locales y turistas. No me hacía rica, pero me hacía feliz. La verdadera felicidad, comprendí, era simplemente ver a mi hija crecer sana y hacer un trabajo que amaba. Luke y su familia se habían desvanecido en el recuerdo borroso de una vida pasada. Hasta que una tarde, mientras amasaba, sonó mi teléfono. Valerie. Hannah, ¿cómo estás? Estoy genial. Valerie. Ope parlotea todo el día. Sonreí. ¿Tienes noticias? Sí. El tono de Valerie cambió a profesional. La demanda por los $150.000. Ganamos. Dejé de amasar. Diana y su madre no pudieron probar que los fondos fueran suyos. El juez dictaminó que el condominio de Miami fue comprado con bienes matrimoniales disipados. Logré que la propiedad fuera embargada y liquidada. Después de los honorarios legales, recuperamos unos $100.000. El resto se perdió. Diana huyó del país. $100.000. La cifra no me trajo alegría. Solo se sintió como justicia tardía. Gracias, Valerie. Hay más, dijo. El divorcio. Luke seguía negándose a firmar. Pero como presentaste una demanda de divorcio contencioso y él no se presentó a varias audiencias, el juez ha programado una conferencia final obligatoria de conciliación. Si no se presenta, será una sentencia en rebeldía. Pero Hannah, tienes que estar allí en persona. Miré por la ventana de la cocina hacia los pinos. Volver. Tienes que ir, insistió Valerie con suavidad. Termínalo. Corta el vínculo legal para que tú y Ope sean realmente libres. Tenía razón. Le debía a Ope un nuevo comienzo limpio. Esa noche, saqué mi viejo teléfono, el que había apagado un año atrás, para revisar si había notificaciones legales. Cuando lo enchufé, miles de notificaciones inundaron la pantalla.
Las ignoré todas excepto un SMS que había llegado apenas una semana antes. Número desconocido. Hannah, sé que me odias. Sé que no tengo derecho, pero antes de la fecha del juicio, por favor déjame verte una última vez. Solo a ti y a la bebé. Te lo suplico, Luke. Lo pensé durante mucho tiempo. María me dijo que no fuera. ¿Para qué reabrir la herida?, dijo. Pero Valerie me aconsejó, ve no para perdonar, sino para cerrarle la puerta en la cara, para que nunca vuelva a perseguirte. Respondí al mensaje. 9 de la mañana. La cafetería frente al juzgado. No llevé a Ope. Fui a Seattle sola. Llegué temprano, me senté en una mesa de la esquina y bebí café negro. Estaba tranquila. Ahora yo tenía todas las cartas. Exactamente a las 9 de la mañana, la puerta se abrió. Valerie me había dicho que perdió la pierna, pero la realidad seguía siendo impactante. Luke no entró caminando. Entró cojeando con muletas. Una pernera del pantalón estaba sujeta a la mitad del muslo. Estaba esquelético, con el pelo completamente gris y el rostro marcado por líneas profundas y dolorosas. Parecía un hombre de 60 años. Se esforzó por sacar una silla y se sentó pesadamente, apoyando las muletas contra la pared. Nos sentamos en silencio. Hannah, su voz era débil y ronca. Gracias por venir. Asentí una sola vez. No estoy aquí para charlar. Él bajó la mirada hacia la mesa. Sus hombros empezaron a temblar. Se cubrió la cara con sus manos huesudas y lloró. Me equivoqué. Hannah. Dios, me equivoqué tanto. Lo siento muchísimo. Lo soltó todo. Diana lo había abandonado en cuanto el dinero se acabó y las facturas del hospital se acumularon. Tomó todo lo que pudo y huyó. Su madre, Barbara, había sufrido un derrame cerebral por el estrés y ahora estaba parcialmente paralizada. George tuvo que venderlo todo, incluidas sus cuentas de jubilación, para pagar la deuda médica. Lo perdí todo, Hannah, sollozó. No me queda nada. Por favor, ¿puedo verla? ¿Puedo ver a mi hija? Solo para saber cómo es. Lo miré. Sin ira, sin lástima, solo un vacío. Luke, dije, con la voz firme. No lo perdiste todo. Lo tiraste todo por la borda. Tomaste una decisión la noche en que me dejaste en el suelo. Esa pierna, esa deuda, que Diana te abandonara, todo eso es la factura de tus decisiones llegando a cobrarse. Me puse de pie. Y mi hija se llama Ope. No es una herramienta para aliviar tu conciencia culpable. Cuando tenga 18 años, le mostraré el vídeo de cómo te fuiste. Y le mostraré los extractos bancarios. Ella decidirá si quiere conocerte. Hasta entonces, mantente lejos de nosotras. Dejé un billete de $5 sobre la mesa para el café. Firma los papeles hoy en el juzgado. Es lo único decente que te queda por hacer. Salí, dejándolo llorando abiertamente en la mesa. La audiencia judicial fue breve. Se celebró en una sala pequeña y silenciosa con la jueza, Valerie, yo y Luke, que llegó con un abogado de oficio. La jueza revisó las pruebas, el vídeo, el fraude financiero, el abandono. Miró a Luke con un desprecio apenas disimulado. Señor Peterson, preguntó la jueza, ¿acepta el divorcio, la renuncia a los bienes matrimoniales según lo indicado y la concesión de la custodia exclusiva total a la señorita Hannah, sin derechos de visita? Luke me miró, con una mirada larga y muerta. Acepto, susurró. El mazo cayó. Oficialmente ya no éramos nada el uno para el otro. Salí del juzgado con Valerie. El sol de Seattle brillaba inesperadamente, cálido e intenso. Respiré hondo. Sentí como un peso enorme y aplastante se levantaba de mi pecho. Un peso que había cargado desde la infancia, a través de mi matrimonio, hasta ese mismo momento. Gracias, Valerie. Sonreí. No me des las gracias, respondió ella con una sonrisa. Tú te salvaste a ti misma. Ahora vuelve a casa con tu hija. Fui directamente al aeropuerto. De vuelta a las montañas. De vuelta a mi panadería artesanal. De vuelta a Ope. Más tarde,
Valerie me contó que Luke se mudó al pueblo natal de su padre, viviendo en un alquiler barato, dependiendo de cheques por discapacidad y de una vecina que se compadeció de él para cuidar de su madre paralizada. Diana desapareció para siempre, huyendo de los cargos por fraude. Mi padre intentó llamar unas cuantas veces más, pero volví a cambiar de número. Algunos puentes están hechos para arder. Años después, en una hermosa tarde de otoño, Ope era una niña vivaz y brillante de 4 años, corriendo por nuestro jardín de montaña. Perseguía una mariposa. Su risa resonaba entre los pinos. «Mamá, mira», gritó, corriendo a abrazarme las piernas. La levanté en brazos y besé sus suaves mejillas. El viento soplaba entre los árboles, llevando el aroma de pino y de masa madre recién hecha desde la cocina. Antes odiaba a Luke. Antes quería venganza, pero al mirar a mi hija, comprendí que el odio era solo un veneno que una misma bebía. Que él me abandonara la noche en que entré en trabajo de parto fue la mayor tragedia de mi vida, pero irónicamente, también fue mi mayor salvación. Perdí a un esposo terrible, pero encontré mi propia fuerza. Y lo más importante, conseguí esperanza para mí. Esa fue mi victoria. Queridos oyentes, cuando se siembran las semillas de la traición, la cosecha siempre es amarga. El dinero revela la verdadera naturaleza de las personas y destruye a quienes lo veneran por encima de todo lo demás. Pero más que eso, esta historia demuestra que la independencia financiera, la fuerza y el valor de marcharse son las claves para que una mujer controle su propio destino. La vida puede empujarnos al límite, pero soltar el odio no es por el bien de quienes nos hicieron daño. Es para salvar nuestra propia alma. El verdadero poder de seguir adelante no consiste en olvidar. Consiste en elegir vivir una vida tranquila y feliz para nosotras y para nuestros hijos. Si esta historia tocó tu corazón, por favor deja un comentario, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este vídeo para difundir su valioso mensaje. El canal te da las gracias y nos vemos en el próximo.